del Señor nuevamente y poder bendecir su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. ¿Sabe qué hermosa oportunidad nos ha dado el Señor de que seamos nosotros los que le adoremos en esta hora? Este es un privilegio que ha sido otorgado, hermanos, desde el cielo para cada uno de ustedes y para mi persona, bendito Jesús. Y no vamos a desaprovechar, no vamos a decir, oye, es que no vino aquel otro. No, vine yo vine para adorar al nombre del Señor. Aleluya, el Señor está en su casa, alábale porque Él vive. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 11 de la carta de los Romanos. Estaremos considerando desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Cuando usted lo tenga, me responde con un fuerte amén, gloria al Señor. Capítulo 11, versículos del 1 hasta el 10. Gloria al Señor. Qué bueno que usted ya lo tiene. Bendito sea Jesús. Leemos entonces como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto tu convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta tu buena palabra. Señor, cada vez que nos presentamos delante de ti como expositores, Padre, entendemos, oh Rey, que no es el pensamiento nuestro, Señor, no es mi buena intención, Señor, no son mis buenos deseos. Señor, es más bien el corazón tuyo que se derrama para con tu pueblo, para traer, Señor amado, para cada necesidad una respuesta. Y esta palabra es bendita y es santa, es más cortante que toda espada de doble filo. Esta palabra, Señor, es la que puede restaurar y edificar, Señor, a un pueblo que necesita ser alimentado. Señor, ya lo decíamos el viernes, tú eres el buen pastor, y el buen pastor separa la buena hierba, el buen pasto para sus ovejas. Permite que en esta tarde, Señor, se sirva en esta mesa, Señor, en este lugar, Padre Santo, un buen pan para tu pueblo, Señor, y que ellos puedan salir de este lugar, Señor, alimentados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Puede tomar su asiento. En el mensaje anterior vimos lo que Romanos capítulo 10 y versículo 13 dice: que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Dijimos en este mensaje que este mensaje, el anterior me refiero, es el que traía el balance entre la escogencia de Dios para con los suyos y la invitación universal que está abierta para todos aquellos que quieren o que creen en Cristo. Aleluya. Pero surge ahora una pregunta: ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con el pueblo escogido de Dios?
¿Acaso Dios ha desechado a su pueblo? ¿Acaso el Señor se olvidó de ellos? El apóstol Pablo nos responde en esta tarde con un rotundo: en ninguna manera, bendito sea el Señor. Dios siempre ha preservado un remanente fiel, un pueblo que aunque sea pequeño, permanece no por sus obras, como él mismo lo dice, sino más bien por la gracia de Dios. Aleluya. A lo largo de la Biblia, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos el plan de Dios. Nunca el Señor ha dependido de las multitudes, sino más bien de un pueblo pequeño, un pueblo que es fiel, un pueblo que es escogido y un pueblo al cual Él sostiene en medio de cualquier situación. Bendito sea Jesús. Vamos a ver en esta tarde 6 puntos importantes en este mensaje. Y el número 1 lo encontramos en los versículos 1 y 2, lo cual le invito a que nuevamente leamos. Dice así: digo pues, ha tropezado los de Israel. Perdón, estoy leyendo el 12. Digo pues, y que empieza igual. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes lo conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Y después hace un relato allí. Pablo es el ejemplo bíblico, hermanos, es un ejemplo vivo más bien de lo que él era. Él era un fariseo, él era un perseguidor, él era un enemigo de Cristo, enemigo del pueblo de Dios. Este es el hombre que perseguía al pueblo y que conseguía cartas para poder apresar y algunos de ellos arrastrarlos, llevarlos ante el concilio, llevarlos ante el Sanedrín más bien, pero que fue alcanzado también por la gracia. Eso también demuestra, hermanos, que si Pablo fue salvo, entonces el Señor no desechó a su pueblo Israel. Bendito sea Jesús. Estamos hablando, hermanos, y quisiera comenzar trayendo una pequeña, esta quizás, lo que le voy a decir, daría como para traer un mensaje completo. Y es que entender quién es el verdadero Israel. Bendito sea el Señor. Hay un Israel que es un Israel étnico, que es el del cual, hermanos, los descendientes directos de Abraham. Usted sabrá que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas, hermanos, y de allí pues todas las tribus de Israel. Ese es el que consideramos el Israel étnico. Bendito sea el Señor. Pero también Dios reconoce que hay un Israel que es el Israel espiritual. Un Israel, hermano, que ahora ha sido conformado no solo del pueblo étnico, sino más bien de todos aquellos que creen en el Dios de Abraham. Y ahí es donde nosotros entramos, hermanos, porque el justo dice, por la fe vivirá. Y la fe que nosotros profesamos viene del padre de la fe. ¿Y quién es el padre de la fe? Abraham mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un punto bien importante. Hay una distinción que debe de hacerse entre el Israel étnico y el Israel espiritual. En Romanos 9 leímos anteriormente, del versículo 6 al 8, dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Los hijos de Abraham no son los de la carne, sino los de la promesa. Usted recordará que Abraham, mientras estaba esperando la promesa, hermanos, pretendiendo ayudar a Dios, y Sarai, su esposa, dice que le entregó a su sierva, una sierva egipcia, y dijo para poder concebir de ella y que le diera prole. Y eso sucede, mis amados hermanos, eso trajo muchos problemas, muchos conflictos en aquel hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Conflictos que hasta el día de hoy están presentes. 2 descendencias
2 linajes que salieron de allí. Pero la promesa espiritual, el Israel espiritual, no habría de venir de la esclava, sino de la libre. Y la libre era Sara. Bendito sea el nombre del Señor. Después de esto, si entendemos que eso es el Israel étnico, pero que también entra dentro del plan y del propósito espiritual de Dios para salvar a su pueblo, porque la iglesia, les recuerdo, no inició siendo gentil. La iglesia inició siendo judía, siendo israelita. Los primeros cristianos fueron todos, en su mayoría, israelitas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, luego de eso también tenemos que entender que al Cristo venir, Cristo siendo Él el verdadero israelita, bendito sea el nombre del Señor, el fiel, el verdadero, bendito Señor. Israel, hermanos, fracasa en su misión, como lo dice Isaías. Pero Jesús, el siervo de Jehová, cumple lo que Israel no pudo. Bendito sea Jesús. Él sí cumple a cabalidad la ley que le fue entregada. No hubo mandamiento que Cristo haya quebrantado. Por eso es que Él dijo: yo no vengo para abrogar la ley, sino más bien para cumplirla. Cristo fue el único que cumplió la ley completa. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo aquel que viene a Cristo se reviste ahora de la justicia de Cristo. No sé si me estoy explicando. Bendito sea Jesús. Con un amén yo tengo confirmación de esto. Ahora nosotros, hermanos, por causa de la justicia de Cristo, nosotros somos, hermanos, israelitas también. Usted dirá: oye, hay que ponernos el kipá, hay que comenzar a celebrar la fiesta de los tabernáculos y del Pentecostés. No, hermanos, porque ya Cristo cumplió con todas esas fiestas. Él, bendito sea el Señor, Él era la sombra, la figura, y en Él se cumplen todas las cosas. Ahora, ¿dónde queda la iglesia? En Gálatas 6:16 dice: la paz y la misericordia sean sobre Israel, sobre el Israel de Dios. Escuche bien esto, ya no incluye solo a los hijos de Abraham. Bendito sea Jesús. Y Pedro en su primera carta dice: la iglesia recibe los títulos de Israel. Él es, en la 2:9 de primera de Pedro dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, un linaje santo. Bendito sea el Señor. Y aquí es donde se entra, como de 2 pueblos el Señor vino a ser un solo pueblo. Hermanos, de otra manera el Señor sería un bígamo. ¿Se puede decir? Sí. Practicante de la bigamia. No. ¿Qué quiere decir? De que va a tener 2 esposas. No, va a ser una sola esposa. El cuerpo de Cristo va a estar conformado por gente de Israel y gente gentil. Un solo cuerpo. Bendito sea el Señor. Esto es bien importante, porque esto es la base para que nosotros podamos entender de que Dios no desecha a su pueblo. No venimos nosotros, hermanos, como algunas doctrinas dicen, que la iglesia suplanta a Israel. En ningún momento, hermano. Nosotros no suplantamos. Si algo somos, hermanos, injertados, fuimos puestos. Nosotros no teníamos pacto. No había para nosotros, hermanos, ninguna algo por qué decir de que el Señor decía: mi hija, no estabas obligado a salvarnos. Sin embargo, tu gracia nos alcanzó. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor no se olvida. Así como no se olvidó de Pablo, a pesar de ser un perseguidor. Mis amados, yo quiero confesarles de que cuando era pequeño, a unas pocas casas de donde yo vivía, había una iglesia evangélica. Y hermanos, aquellos hermanos tenían una característica: allí había culto todos los días. Todos los días había culto. Y hermanos, no importaba lloviera, tronara, relampagueara. Como nunca neva, pues no nevaba. Pero siempre había culto y nosotros escuchábamos allí las alabanzas de allí. Me recuerdo de que mi hermana menor se había hecho amiga de la hija del pastor.
Y nosotros previniéndola, que no se haga amiga, que esa no era su amiga. Porque llegamos al extremo, hermano. En ese momento, en los años 80, fue un tiempo donde la iglesia evangélica había comenzado a llegar a nuestro país especialmente. Nosotros allá solo se reconocía el romanismo como la iglesia oficial. Pero cuando vinieron estos advenedizos, cuando vinieron estos extraños, aparentemente llamaba la atención. Y yo creo que hubo preocupación, me acuerdo, en la iglesia romanista, tanto así que mandaron a hacer stickers para que uno pusiera en su casa diciendo: este hogar es romanista. Y por favor, respete nuestra fe. Así era, hermano. Yo recuerdo que por un tiempo ese rótulo estuvo en nuestra casa. Y saber, hermano, de que mi hermana menor ya se estaba contagiando, hermano. Eso era como una pérdida para nosotros. Eso era lo que Pablo dice, que si esto es pérdida. No. En realidad ahora entiendo el propósito del Señor y cómo Dios venía trabajando en nuestras vidas. Y así, hermanos, aún y a pesar de que, pero eran personas buenas. Las personas, yo recuerdo muy bien el pastor que en una oportunidad comenzó. Mi papá es una persona muy, muy amable, digámoslo así. Y él fue uno de los primeros en que estableció amistad con el pastor. Y el pastor venía y el pastor conversaba con él de cualquier tema, hermano. De cualquier tema ellos conversaban. Y mi mamá, con el recelo católico, ¿verdad? Allí siempre a la defensiva. No, tampoco así. Pero la realidad es que vimos en ellos, hermano, cosas que no habían en otro lugar. Y nosotros podíamos pensar, porque le cuento, aquí estaba nuestra casa, en la línea de enfrente, como 3 casas allá, estaba la iglesia donde ellos estaban. Y 3 casas más arriba había un estanco. Había una, ¿cómo le llamamos? Una cantina. Una cantina. Algo tremendo, hermano. Imagínese usted la competencia allí. Católicos aquí, evangélicos aquí y una cantina más arriba. ¿Qué ambiente más opuesto? Y saber de que allá se ponía la música de la cantina era más fuerte, hermano. Pero este pastor, hermano, nos demostró, y hasta el día de hoy yo lo recuerdo. Porque él nunca se quejó, nunca dijo nada. Siempre él no dejaba de predicar la palabra del Señor. Y así como le predicaba a mi papá, le predicaba a la dueña de la cantina. Y qué sorpresa, hermanos. La dueña de la cantina se hace cristiana. Y ya no había música, ya no habían borrachos en la cuadra, ya no habían tantas cosas. Y yo entendí algo, hermanos, pero porque que solo el evangelio es el único que puede cambiar. Y que el Señor no hace acepción de personas. Que Él, hermanos, antes de juzgar por nuestras apariencias, está viendo lo que hay en el corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es que solo el evangelio puede cambiar, porque yo no he encontrado un católico que diga: el Señor me dijo que cierre mi bar. Yo no he visto un católico que diga: el Señor me ha compungido en mi corazón y ya no voy a tener un negocio de licor. Pero cuando el evangelio llega, hermanos, hace convicto y cambia los corazones. Bendito sea Jesús. Y le estoy hablando de que la dueña de eso era una persona, hermano, tan católica como era mi madre. Y yo me imagino, no solo perdimos la cantina, pero también mi mamá perdió una amiga también de las rezadoras de ella. Qué tremendo, qué tremendas son las cosas. Y yo recuerdo, hermano, que en determinado tiempo ellos tuvieron que moverse. La iglesia se fue del barrio. Y quizás pudiéramos decir: ahora sí hay paz. ¿Y para qué paz, hermanos? Hermanos, al nomás irse a la iglesia, también regresó otra cantina. Qué cosa, ¿no? Qué cobertura hay cuando en un lugar hay un centro de predicación.
¿Qué cosas suceden, hermanos, cuando se le permite al Evangelio de Dios y cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que Él venga a habitar? El Señor dice ahora, y nos dice en estos pasajes, yo, Pablo hablando, si alguien tiene aquí que merece la condenación, ese debo de ser yo, porque fui un perseguidor. Bendito sea el nombre de Jesús. El título de este mensaje, aunque hermano le cuento, estaba entre tantos, porque hay tantas declaraciones aquí que tomaron o llamaron mucho mi atención, pero lo que más llamó mi atención fue el mismo encabezado: un remanente de Israel. Un remanente, bendito sea el nombre de Jesús. El punto número 2, el ejemplo que da Elías de Elías. Ese remanente. Elías hace una referencia allí en el capítulo 19. Usted sabe que el capítulo 18 fue el capítulo del fuego. El capítulo 18 de Primera de Reyes, usted ve a un Elías, hermano, que hace, hermano, descender fuego del cielo, que se enciende un altar. Bendito sea el Señor. Pero el capítulo 19 es el capítulo de la persecución. Elías vio al pueblo, hermanos, haciendo profesión de fe delante del Señor, cuando él mismo les pregunten: escogeos pues a quién van a servir. Y vio como el pueblo, hermano, se volvió nuevamente al Señor, pero vino la persecución después de eso. Y dice que él tuvo que salir huyendo. Jezabel, hermanos, mandó hacer afiches por todo el pueblo y decía: se busca. Y aparecía una foto de Elías allí. Oh, recompensa, lo queremos vivo o muerto. Y además allí añade diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si para mañana yo no tengo la cabeza de Elías. Oye, cualquiera sale corriendo, hermano. Elías, hermano, un hombre lleno del poder de Dios, pero con miedo a las faldas. Y no hay que culparlo, era una mujer poderosa. Era una mujer poderosa. Muchas veces, hermanos, vemos eso y decimos: pero ¿de dónde? ¿Por qué tanta cobardía? ¿Por qué? Hermanos, es que aún los triunfos a veces cansan. Elías había venido de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo. Y de tanto haber triunfo que cuando vino eso, salió huyendo. Y se fue a meter a una cueva. Y dentro de esa cueva el Señor fue y lo visita. Amados, qué lindo es saber que Dios no nos va a dejar solos. Qué bueno es saber, hermanos, que a veces en esos momentos cuando lo que queremos es huir, hermanos, ¿sabes qué? Si lo que quieres es huir, huye. Vete a un lugar. Busca un lugar de meditación. Busca un lugar donde tú te puedas encontrar con Dios. O si no tienes ni el deseo, pero a veces se necesita un poco de silencio, un poco de descanso. Usted recordará, hermanos, que Elías fue visitado por ángeles en ese lugar, que fue alimentado con pan de ángeles. Bendito sea el Señor. Y que aún así él no recobraba el ánimo. Aún así él no recobraba. Y hubieron demostraciones. Dice que vino un viento, dice que hacía hasta las rocas que chocaran las unas con otras. Pero el Señor no estaba en medio del viento. Después de eso vino un terremoto, hermano, que hizo temblar todo. Y dice ahí que el Señor tampoco estaba en aquel terremoto. Vino fuego y tampoco el Señor estaba en medio de aquel fuego. Hermanos, son cosas que pudieran llamar nuestra atención y de alguna manera decir: oiga, cuando a veces le decimos: Señor, mándame una señal. Elías tuvo 3 y en ninguna de las 3 estaba Dios. Por eso tenemos que saber evaluar, ¿verdad?, las señales, si vienen de Dios o no vienen de Dios. Y después dice que hubo pasado, hermanos, el viento, el terremoto y el fuego.
O sea, lo siguiente que seguía solo fue un silbido apacible. Y en ese silbido apacible estaba Dios. Y ahí es donde él abre su corazón y dice: el celo por Jehová me está consumiendo. No te das cuenta, dice, que han matado a los profetas y que han matado a tus sacerdotes y han perseguido a tus profetas. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios te esté hablando y lo que tengas es una queja contra Él. Aleluya. ¿Sabe qué aprecio de esto? La honestidad por primera vez, pero al mismo tiempo me hace preguntar: Señor, no sé cuánto podré sostener mis quejas frente a tu sabiduría. No sé qué tan valedero pueden ser mis argumentos delante de ti, porque el Señor es especialista en deshacer argumentos de hombres. Se especializa precisamente en eso. Y el Señor viene y le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Tú crees que todo el pueblo está perdido? ¿Tú crees que ya no hay quien adore en medio de mi pueblo? Eso es lo que me estás diciendo. Porque dice: solo yo he quedado. Elías creía que había venido un cataclismo mundial y que él era el único sobreviviente. O por lo menos eso es lo que él expresa. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblegado delante de Baal. Hermanos, cuando lo popular es lo popular, hermanos, en aquel momento no era popular ser evangélico. Era más popular ser baálico. Era más popular. Tenías el beneplácito del gobierno. Acab y su esposa Jezabel eran de la religión de los Baales. Y qué bueno: al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Así dice el dicho, ¿verdad? Entonces era más popular en ese momento pertenecer a la religión de los Baales. Y Elías pensó: no, ellos están en el poder en este momento, ellos tienen todo, yo creo que no hay ninguno. ¿Sabes qué? Yo soy el único, Señor, y me voy a quedar aquí adentro de esta cueva. Yo pienso que aquí voy a ser efectivo. Yo pienso que dentro de esta cueva aquí me voy a apartar. Voy a ser el longe moco. Voy a ser el monje loco en esta casa. Yo voy a hacer, aquí voy a hacer mis cultos. Aquí dentro de mi casa, solo tú y yo, Señor. Tú y yo vencemos el mundo. ¿Para qué más? No ocupamos a nadie. Tú y yo ya estamos cabales. Y el Señor le dice: no. Yo tengo un remanente que, aunque sea poco, pero sé que estos no se han doblegado. Mis amados hermanos, yo quiero hacerte un reto en esta tarde, porque el título es un remanente pequeño, o un pequeño remanente. Un remanente pequeño. Gente que todavía quiere adorar al Señor. Gente que todavía está, hermanos, en ese propósito de Dios. Gente que le dice sí a Dios. Gente que le dice sí al Señor y no al mundo. Gente que, a pesar, hermanos, de que lo que sea popular en el momento, no nos vamos a ir con lo que es popular. Nos vamos a reservar. Mis amados, en Babilonia, todo aquel, dice, que no se arrodillaba delante de la estatua de Nabucodonosor merecía ser metido, hermanos, en un horno de fuego. Pero hubieron 3 nada más: Sadrach, Mesach y Abednego. Isaías, Azarías y Misael, que decidieron: no. Si el Señor no nos rescata, pues que no nos rescate. Pero no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Bendito sea el nombre del Señor. Los babilonios, hermanos, el pueblo que estaba en Babilonia, solo esos 3 fueron el remanente que se abstuvieron. Dijeron no a la comida del rey, hermanos. A pesar de tener el acceso a la comida del rey, dijeron no a la comida del rey.
Dijeron no a la religión del rey. Bendito sea Jesús. Y por último dijeron, no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Y la orden fue caliente en el horno por 7 veces más. Yo siempre me pregunto, Señor, ese es el número de la plenitud. Es el número 7. Allí fue el error grave de Nabucodonosor. Lo hubiera calentado solo 3 veces más. Pero dijo, no, que sean 7, ¿verdad? Y eso, hermanos, llamó la atención al cielo. Para que en ese momento, hermanos, sucediera algo bien importante. Y es una, hermanos, de las cristofanías que encontramos en el Antiguo Testamento. Cristo mismo desciende sobre aquel remanente de 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, yo creo que su presencia está en este lugar. Hermanos, yo creo que Él es capaz de hacer cosas grandes y maravillosas. Él los hace con las multitudes y los hace con miniaturismo. También bendito sea Jesús. Aleluya. Elías dice, tuvo que darse de cuenta de que el Señor siempre aparta. Dios siempre guarda un pueblo fiel, aunque los números sean pequeños. Bendito sea Jesús. Isaías 10, 22 dice, un remanente que volverá. Estamos hablando de Babilonia, de los babilonos. Y la referencia en el Nuevo Testamento, Juan 15, 16 dice, Jesús nos escogió para sí mismo como remanente. Bendito sea Jesús. El fundamento de este remanente y la razón por la cual este remanente existe no es otra que no sea por su gracia. Versículo 5, leámoslo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido ¿por qué? Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Bendito sea Jesús. Yo creo que el Señor es tan contundente cuando habla, cuando nos aclara a cada uno de nosotros cuál es el motivo de la salvación nuestra. Decíamos al principio, Él no estaba bajo ninguna obligación. Romanos 8:23 dice, por tanto todos pecaron. ¿Y sabe quiénes son todos, hermanos? Todos. Estábamos destituidos de la gracia del Señor. Y como por gracia, es como cuando usted, hermano, cuando usted cumple años y le regalan un regalo, ¿usted trabajó por ese regalo? No, hermano. El único defecto suyo es cumplir años ese día. Y de gracia usted recibe algo de parte de aquella persona que le aprecia, que le ama, que se acordó de usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Así también el Señor ha separado, hermanos, este remanente, usted y yo que estamos en este día, por gracia misma. Bendito sea Jesús. Dios es bueno, mis amados hermanos. Aleluya. Versículo 6, ya lo leímos. Versículo 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Bendito sea Jesús. Este remanente existe y se preserva, hermanos, por la misma gracia y por el mismo don de parte de Dios. Al ver, hermanos, cómo este evangelio se predica y llega a personas, y usted va a ver 2 reacciones. Yo siempre pongo el ejemplo del cemento. ¿Sabe por qué se seca el cemento y se hace una piedra, una roca? El calor del sol hace eso. El sol mismo hace que el cemento, a pesar de que cuando se elabora se hace de manera líquida, digámoslo así, ¿verdad? Pero después cuando el sol le pega,
ese cemento se vuelve una roca. ¿Y qué hace, hermano, la margarina cuando está enfrente de la roca? Se derrite. Es el mismo sol, ¿verdad? El mismo sol que derrite un material, endurece a otro material. Así es la palabra de Dios. He tenido muchas experiencias, hermano. He visto cómo personas tal vez por educación me escuchan al hablarles del evangelio. Otros porque verdaderamente quieren escuchar y reciben la palabra del Señor. Y otros que directamente cuando escuchan la palabra de Dios se vuelven más duros. Uno de esos ejemplos lo vemos en la Biblia. El faraón. La Biblia dice allí mismo que él ya tenía el corazón endurecido, pero cuando escuchó la voz de Dios se endureció más. ¿Qué podemos decir a eso sino la soberanía de Dios también? La misericordia que Dios tiene con unos hermanos y la misericordia que no tiene con otros. No es del que corre, no es del que quiere, sino de aquel el cual Dios dice tiene misericordia. En aquel momento, hermanos, y aquella generación en la cual Pablo estaba predicando, él acarreaba siempre ese sufrimiento por los suyos. Él lo dijo en una oportunidad: si fuera posible, o más bien, Señor, si fuera posible para que mi pueblo se salve, aún hasta mi nombre, si lo quieres borrar del libro de la vida, bórralo. Solo 2 personas dijeron eso. Fue Moisés y Pablo. Tanto ellos amaban, hermano. Pero al ver de que no eran escuchados, Pablo fue el apóstol, dice, a los gentiles. Dice que recorrió por lo menos una distancia de 15,000 kilómetros en aquel tiempo. Recorrió 3 continentes. El Asia, recorrió Europa y recorrió África también. 3 continentes, predicando la palabra del Señor. Y allí que sí fue escuchado. Muchas veces, mis hermanos, puede venir frustración a nosotros. El ver quizás que el Señor nos use, hermanos, para poder ministrar a otros y tal vez los nuestros no nos escuchen. Esto no quiere decir que Dios no quiere salvarlos a ellos. Esto no quiere decir que tú no estás siendo eficiente también. Esto lo que quiere decir es que Dios va a utilizar a un vaso en un lado y a un vaso en otro lado. Dios puede hablar, hermanos. Dios puede usar, hermanos, a una persona que nosotros no conocemos para hablarle, hermanos, a ese ser querido que está tan cerca de nosotros y que cada vez que nosotros le hablamos es como que lo estemos alejando más. Pero viene otra persona y Dios lo usa para que por medio de él venga al conocimiento de Dios. En estos días y en ese tiempo, mis amados, yo creo firmemente en lo que la Biblia nos está diciendo, de que estos son los últimos tiempos, los últimos días. Y estoy viendo, mis amados, yo no sé si usted tiene esa curiosidad de darse de cuenta qué es lo que está sucediendo en Israel. Hermanos, debemos de ver la higuera siempre. Si la higuera está floreciendo, entonces te dice, alza tu mirada, algo está sucediendo. Y hay cosas importantes que están sucediendo dentro del pueblo del Señor, o por lo menos del pueblo de Israel. Y es que muchos de ellos están conociendo a Jesucristo y están viniendo al arrepentimiento, hermanos. Nunca han habido tantas iglesias evangélicas en Jerusalén como las hay ahora. Obviamente hay de todo, ¿verdad? Hay predicaciones, hay iglesias. Pero el nombre de Jesús está volviendo a ser popular nuevamente en Jerusalén. Y yo doy gloria a Dios por eso, mis amados. Porque Jesús lo dijo, si no están con nosotros, a favor de nosotros están.
Bendito sea Jesús. Si Dios está usando a unos, hermanos, nos está usando a unos para una cosa y a otros para otros, pero la promesa del Señor es de no olvidarse también del pueblo étnico de Israel. Bendito sea Jesús. Ese endurecimiento, dice el capítulo 11, habría de ser un endurecimiento parcial. No iba a ser un endurecimiento, hermano, permanente. Bendito sea Jesús. Sino que será parcial. Y yo creo que ese tiempo, hermano, el tiempo está llegando donde muchas personas, hermanos de la etnicidad judía, van a conocer del Señor. Bendito sea Jesús. Porque Dios va a sacar de allí también su remanente. Bendito sea Jesús. Y si no lo hace ahorita, hermanos, lo hará durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Acaso no dice el capítulo 14 del Apocalipsis que escogerá 12,000 de cada tribu? Y se completarán los 144,000. Bendito sea el Señor, que habrán de predicar al nombre de Jesús dentro de la gran tribulación también. Así que de todas maneras, hermanos, sea antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento, el Señor no se ha olvidado de Israel en ningún momento. Y nos ha llamado a nosotros a que amemos el pueblo de Israel, a que oremos por el pueblo de Israel. La iglesia tiene esa obligación delante del Señor de no olvidarse de Jerusalén. Hermano, hay un salmo que es un salmo pero tremendísimo, que los ¿cómo se llama? Los judíos lo recitan, y los judíos lo recitan con dolor. Dice: si me olvidara, dice, de ti, oh Jerusalén, dice, que se pegue mi lengua a mi paladar y que se seque mi mano derecha. Wow. ¿Hasta dónde es el amor, hermanos? ¿Hasta dónde es el amor? Y hermanos, yo creo que nosotros debemos de amar también el pueblo de Israel. Y es que de ahí de Israel vino nuestro Salvador, hermano. La salvación viene, dice, de los judíos. Bendito sea el Señor. Punto número 5. El tropiezo como instrumento de Dios. 11:9. Aquí lo vamos a leer. Y David dice: se ha vuelto tu convite en trampa y en red, el tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos los ojos, dice, para que no vean. Bendito sea el Señor. En el Salmo 69, 22 al 23 dice que su mesa sea trampa para que sus ojos se oscurezcan. Israel tropezó, pero su tropiezo abrió las puertas para los gentiles. Bendito sea Jesús. Todas las familias habrían de ser benditas según Génesis capítulo 12 y versículo 3. Jesús dijo: yo soy la luz para los gentiles y la gloria de Israel. El Señor siempre tuvo un plan que involucraba a ambos pueblos. A ambos pueblos. Ese endurecimiento, hermanos, como le digo, habrá de ser parcial. Tendrá su fecha de caducidad. Bendito sea Jesús. Y el Señor habrá de, hermanos, completar su propósito. Bendito sea Jesús. Mis amados, muchas veces pudiéramos creer, y es el deseo de nosotros, que todo el mundo sea salvo. ¿Acaso no quisiera usted? Es una utopía, un deseo, hermanos. Como aquel que cantaba: yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Otro quizás quisiera tener 1,000,000 de amigos y pedirle prestado $1 a cada uno para hacerse millonario. Hermanos, con 1,000,000 de amigos y usted le pide solo $1, se hace millonario. Pero como nadie aquí tiene 1,000,000 de amigos, habrán pocos millonarios. Gloria al Señor. Esta es una puerta que es angosta. Es un camino que es estrecho. Pocos, dice, son los que hallan la vida. Jesús lo describió así, de esa manera. Hermanos, ancha es el camino
Ancha es la puerta también para la perdición. Esos son los dos caminos con el cual el Señor siempre confronta a todo ser humano. ¿Y a quién le gusta sufrir, hermano? Hay una iglesia, hermano, que pasa llena todos los domingos. Se llama la Iglesia Universal, que su eslogan de ellos es: pare de sufrir. Un concepto completamente antibíblico. Porque el Señor Jesús mismo nos aseguró: en este mundo tendréis aflicción. Estas aflicciones traen, dice, un peso de gloria mayor. Pero cuando tú tienes que pasar por una puerta que es estrecha, yo no sé si algún momento tú has estado saliendo o entrando a un estadio. Las puertas, no, por grandes que sean, cuando la multitud es ancha, hay roces, hay tropiezos y hay momentos en que tú crees que te puedes hasta ahogar. Y es un punto de filtración para que entren solo los que pueden pasar por aquella puerta. Algunos de ellos desistirán y dicen: no, ¿para qué voy a entrar? Mejor lo veo por televisión. Y se van por otro lado. Escogen para ellos el camino ancho. Ese camino ancho en el cual, hermanos, malos maestros hablan de que no hay que sufrir. Ese camino ancho, hermanos, en el cual solo se te promete prosperidad y todo, siempre bienestar, es el que ha llevado a generaciones y a millones al infierno mismo. Bendito sea Jesús. Ahora entonces, cuando tú te pones a ver y piensas y dices: Señor, y es que no van a ser grandes multitudes las que se levantarán. Levantará el Señor, dice, los que murieron en Cristo, luego los que hayamos quedado. Y no serán. Yo quisiera ver que toda mi familia, quisiera ver toda mi comunidad allí, pero solo será un remanente. Un remanente. La Biblia nos muestra de cómo incluso Abraham, recuerdan cuando el Señor dispuso, hermanos, destruir a Sodoma y Gomorra, cómo Abraham intercedió por estas dos ciudades a pesar de los pesares, a pesar de cómo trataron a su sobrino Lot. Y dice: habrán 50 justos, Señor. Habrán 50. Y el Señor le responde: si hubieran 50 justos, yo no voy a destruir esa ciudad. Habrán 40, Señor. Si hubieran 40 justos, no los destruiría. Hubieran 30. Y así llegó hasta 10. Una especie de negociación con el Señor. Una negociación que era seria completamente. Hubo solo un pequeño remanente. 3 personas. Lot y sus 2 hijas. Porque ni aún, dice, los yernos de él le creyeron, ni su esposa logró salvarse. Un pequeño remanente. Gedeón, hermano, cuando tenía que enfrentarse a los filisteos, a los enemigos, comenzó haciendo una gran convocatoria e hizo un ejército de 32,000 soldados. Imagínese usted, ¿quién no quisiera ir a pelear así si sabemos que tengo 31,999 compañeros a la par mía? Y Gedeón, hermano, tenía un buen poder de convocatoria. Eso sí le puedo, hermanos, atribuir a él como una virtud. Pero el Señor le dijo: yo no necesito 32,000. Es que estoy seguro que dentro de esos 32,000 hay pusilánimes. Hay gente mediocre que no me sirven. Entonces fue reduciendo. ¿Qué tal 15,000? ¿Qué tal 10,000?
Y al final solo 300. Porque, sabes, si hubiera ido a pelear con 32,000, la gloria hubiera sido para 32,000. Pero si hubiera a pelear con 300, la gloria iba a ser para Dios. Mis amados, en esta tarde la gloria es de Dios. Tú que estás aquí en esta casa, bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Una oración de un remanente pequeño tiene la misma fuerza que un gran ejército. ¿Sabe usted que en la Segunda Guerra Mundial, hermanos, cuando Hitler bombardeó Londres, la gente creía, en su mayoría en ese tiempo la gente era evangélica, cristiana, y ellos creían directamente estar viviendo la gran tribulación en ese momento. Muchos de ellos escribieron eso. Esto no es otra que la gran tribulación, porque Hitler llegaba con sus aviones y bombardeaba constantemente. Aún y a pesar de las múltiples peticiones que tenía el primer ministro para Estados Unidos para que entrara, para que les ayudara a la guerra, hermanos, hasta que no sucedió lo de Pearl Harbor, Estados Unidos no se involucra en el conflicto. Y ellos creían que Inglaterra iba a desaparecer. Pero dicen que dentro de eso, hermano, estando en aquellos búnkers metidos allá abajo, habían hombres de Dios. Había gente de oración. Y ellos eran los que en medio de las bombas comenzaban a adorar a Dios. Muchos a cantar. Me recordaba al apóstol Pablo cuando estaba allá preso junto con ¿quién? Con la pobre Silas, ¿verdad? Con Silas. Dice que estaban en lo más profundo y comenzaron a cantar. Mis amados, a veces creemos que porque somos pocos no podemos adorar a Dios. Y que porque somos pocos tal vez Dios se olvidó de nosotros. Y yo te quiero decir en esta tarde, Dios no se ha olvidado. Así como no se olvidó de su remanente que está en Israel, el pueblo que el Señor está salvando de Israel, así tampoco el Señor se olvidará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En conclusión, podemos decir, Dios no se ha olvidado del Israel étnico. No lo ha hecho, hermanos. Él siempre mantuvo un remanente como en el tiempo de Elías. Así lo tiene ahora también. Ese remanente, mis amados, que fue salvado por gracia y que vive en gracia y que permanece en gracia. Bendito sea Jesús. El rechazo que produjo el endurecimiento en otros, hermanos, ablandó el nuestro, el corazón nuestro. Bendito sea Jesús. El tropiezo que hay de muchos hermanos que no pueden entrar, nos abrió el camino a nosotros. Bendito sea Jesús. Y Dios obra, hermanos, hace cosas grandes con los pocos o con los muchos. Así que pertenecemos. Estamos del lado justo de la historia. Bendito sea el Señor. Pertenecemos a las gloriosas filas del ejército del Señor. Y pudiera concluir este mensaje como lo dijeron mexicanos. No somos muchos, pero somos machos. Amén. Póngase de pie. Bendito sea el Señor.